joven y también había alimentado sueños. En su lejana juventud muchas veces había aniquilado aspiraciones más nobles y los propósitos más generosos en el tumultuoso embate de las pasiones materiales y violentas. Solamente las brisas acariciadoras de la reflexión en la edad madura le habían hecho cambiar sus concepciones espirituales hacia una comprensión cada vez mayor de la vida y de sus leyes profundas. Desde que se había habituado a meditar sinceramente, se asombraba del acecho del dolor y de los espantosos contrastes de los destinos humanos. A pesar de su arraigo a las tradiciones más puras de los antepasados, y no obstante haberlas transmitido con fidelidad y amor a sus descendientes, su corazón no podía aceptar toda la verdad divina encarnada en Júpiter, antiguo símbolo que representaba todas las viejas creencias. Deseoso de propiciarle una lección a aquella criatura con su autoridad educativa, había sido su espíritu el que se agitara y conmoviera ante las nuevas concepciones que provenían de los labios puros de un ángel. Él, que se había acostumbrado a investigar las causas profundas del dolor y a sentir los padecimientos de cuantos sollozaban en el cautiverio, acababa de recibir una llave maravillosa para solucionar los caprichosos enigmas del destino. La visión de las existencias sucesivas, la ley de compensaciones, los caminos de redención espiritual por la expiación y por el sufrimiento se presentaban a su raciocinio como soluciones providenciales. Su conocimiento de los autores griegos le hacía sentir que el asunto no le era totalmente extraño, más la palabra cariñosa y convincente de su nieta, testimoniándole la verdad con sus propios padecimientos prematuros, abría en su mente nueva senda para todas las meditaciones en tal sentido. Reclinado en un diván del altar doméstico, sus ojos contemplaban, con el corazón lleno de angustia, la soberbia imagen de Júpiter Stater tallada en marfil, en el centro de otros dioses de su familia y de su casa. Se levantó y caminó lentamente en torno a los nichos adornados de luces y de flores. La imagen de Júpiter ya no le despertaba los mismos sentimientos de piadosa veneración como en las noches anteriores. Ante las revelaciones dulces y profundas de Celia, íntimamente experimentaba la amarga sospecha de que todos los dioses de sus respetables ascendientes estaban rodando de los altares, confundiéndose en el torbellino de las desilusiones de las antiguas creencias. Con el alma oprimida, el venerado patricio veía que nuevas concepciones filosóficas y religiosas conquistaban precipitadamente su corazón. En ese momento, receloso y aturdido, Cnello Lucio escuchaba en su interior el dulce rumor de unos pasos divinos. Le parecía que la figura suave y enérgica del profeta de Nazaret, cuya filosofía de amor y perdón conocía a través de las prédicas entonces corrientes, surgía en el mundo para destruir todos los ídolos de piedra y para enseñorearse del corazón humano para siempre. El respetable anciano, si era amigo de la verdad, no lo era menos del sagrado acervo de las tradiciones austeras. En la habitación consagrada a las divinidades del hogar, sintió que el ambiente asfixiaba su corazón y su raciocinio. Instintivamente abrió una de las amplias ventanas más próximas, por donde el aire de la noche penetró a raudales, refrescándole la frente atormentada. Se tendió para contemplar la ciudad casi adormecida. Le parecía que su conversación con la nieta había durado un tiempo indefinido, tan grande había sido el efecto de sus aseveraciones profundas y conmovedoras. Con los ojos humedecidos contempló el curso del Tíber por el paisaje que su mirada abarcaba. Descansaba el abatido pensamiento en los efectos de luz que la claridad lunar operaba caprichosamente sobre las aguas. Por cuántas horas contempló las constelaciones fulgurantes, sondeando los divinos misterios del firmamento. Solamente mucho después, en los albores de la madrugada, la voz cariñosa de Marcia fue a despertarlo de sus meditaciones graves e intensas, convidándolo a recogerse. Cnello Lucio se dirigió entonces para su cuarto, con pasos lentos, la frente vencida por la angustia, los ojos profundos y tristes, como alguien que hubiese llorado amargamente. Capítulo 3. Sombras en el hogar. La vida de nuestros personajes en Roma se reinició sin grandes acontecimientos ni sorpresas. Elvidio Lucio, a pesar de su amor a la provincia, experimentaba la agradable sensación de haber vuelto a su antiguo ambiente para ocupar un cargo más elevado, en el cual habría de aumentar sobremanera los valores de su vocación política al servicio del Estado. Una vez que concedió la libertad a Nestorio, lo admitió en los trabajos de su cargo y de su casa como el ciudadano culto e independiente que realmente era. Fue así que el antiguo esclavo, quien había alquilado un lugar en una vivienda colectiva en las inmediaciones de la Puerta Salaria, se convirtió en el profesor de sus hijas y en auxiliar de su trabajo durante 8 horas diarias, con remuneraciones regulares. Fuera de eso, el liberto quedaba enteramente libre para cuidar de sus intereses particulares. Y supo aprovechar su tiempo libre, valiéndose de esa oportunidad para consolidar la mejoría de su situación.
Fue así que por la noche enseñaba las primeras letras a discípulos humildes que contrataban sus servicios, granjeándose un vasto campo de relaciones, y dando expansión a sus propensiones afectivas en amigables reuniones que le brindaban nuevas energías a su corazón. Bastó un mes para que conociera los centros más importantes de la ciudad, sus hombres ilustres, sus monumentos, sus clases sociales, y para que hiciera amistades sólidas en la esfera humilde en que vivía. Apasionado por el cristianismo, circunstancia que el Elvidio Lucio desconocía, no se privó de la satisfacción de conocer a sus compañeros de ideal, para cooperar en la tarea bendita de elevar las almas hacia Jesús, en aquellos sombríos tiempos en los que el pensamiento cristiano se debatía entre grandes olas de incomprensión y de sangre. La facilidad de palabra de Nestorio, aliada a las circunstancias de sus relaciones personales con el presbítero Johannes, discípulo directo de Juan Evangelista en la iglesia de Efeso, circunstancia que le había permitido el más amplio conocimiento de las tradiciones de Jesús, le proporcionó inmediatamente un lugar destacado entre los compañeros de fe, que 2 veces por semana se reunían a la noche en el interior de las catacumbas de Vía Nomentana, para estudiar los pasajes del Evangelio e implorar el auxilio del Divino Maestro. El reinado de Adriano, aunque liberal y justo al principio, se caracterizó por la persecución y la crueldad después de los terribles acontecimientos de la guerra civil de Judea. Posteriormente, el año 131, todos los cristianos se vieron compelidos a buscar nuevamente el refugio de las catacumbas para hacer sus oraciones. Una persecución tenaz e implacable era instigada por la autoridad imperial contra todos los núcleos de ideas o de personalidades israelitas. Los adeptos de Jesús apenas reconocían entre sí en la ciudad por una vaga señal de la cruz, que los identificaba fraternalmente donde quiera que se encontrasen. Nestorio percibía el peligroso ambiente y buscaba adaptarse a la situación cuanto le era posible, de manera de continuar sirviendo a Cristo según su fe íntima, sin traicionar el cumplimiento de los deberes que la conciencia le dictaba. Les profesaba a Elvidio Lucio y a su familia extremado respeto y sincera estima. Jamás habría podido olvidar que había recibido de sus manos generosas la plena libertad. Era así que llevaba a cabo el cumplimiento de sus responsabilidades devotamente y con satisfacción. En poco tiempo llegó a la conclusión de que las 2 jóvenes estaban debidamente preparadas para la vida, dado su gran caudal de conocimientos adquiridos a través de la lectura, más Elvidio Lucio, cultivando la simpatía que le había tenido desde el primer momento, lo conservaba en su gabinete de trabajo, donde el liberto tuvo ocasión de testimoniarle su reconocimiento y admiración, fortaleciéndose cada vez más los lazos de amistad recíprocos. Hacía ya un mes que nuestros amigos habían regresado a Roma cuando el censor Fabio Cornelio dio una fiesta en su palacio para presentar a sus hijos a todas las figuras destacadas del patriciado. A esa fiesta de larga proyección social concurrió el propio Adriano con el prefecto y Claudia Sabina, enalteciendo el esplendor del acontecimiento. En esa noche memorable para los destinos de nuestros personajes, todo era un deslumbramiento de luz y de flores en la suntuosa residencia del antiguo barrio de Las Carinas. En los jardines lujosos brillaban antorchas artísticamente dispuestas, mientras que en el lago improvisado, graciosas embarcaciones estaban repletas de músicos y cantores. La melodía de las arpas se mezclaba con los sones de las flautas, los laúdes y los atabales, junto a los cuales esclavos esbeltos y jóvenes elevaban voces acariciadoras y cristalinas. Mas no era solamente eso. Fabio Cornelio y Julia Spinter, movilizando todos los recursos materiales a su alcance, dieron una fiesta de cuyas características la aristocracia romana habría de guardar indeleble recuerdo. Luces en profusión, mesas abundantes, flores preciosas, extravagantes adornos de Oriente, cantores y bailarines famosos, presentación de antílopes gigantescos que habrían de luchar con esclavos atléticos en la arena preparada para tal fin. Gladiadores y artistas se mezclaban con la legión de convidados en un soberbio cuadro de maravillosa actividad. Claudia Sabina, después de algún esfuerzo, consiguió atraer la atención de Elvidio Lucio, que se le mostraba alejado, interesando al emperador por su figura y sus hechos. De vez en cuando hacía una referencia cariñosa y vaga que el patricio recibía alarmado, receloso de volver a los tiempos inquietos de la juventud. Mientras tanto, Loli Urbico, ofreciendo su brazo a Alba Lucinia, la condujo suavemente hacia las alamedas extensas y floridas alrededor del lago artificial que brillaba deslumbradora. Retenido a propósito por Claudia junto al emperador, Elvidio escuchaba la palabra generosa de César, que demostraba evidente interés por su persona. Elvidio Lucio exclamaba Adriano con una sonrisa afable y cortés me alegro mucho de volver a verlo en nuestro ambiente. Y señalando a Claudia Sabina, de pie, a su lado, agregaba, nuestra amiga me habló de su preciosa capacidad de trabajo y lo felicito. Tengo ahora numerosas obras de importancia en Tibur,
donde necesito del concurso de un hombre emprendedor e inteligente que lleve en sí el ansia de actividad. Es cierto que esas construcciones llegan en ese momento a su término, más determinadas instalaciones requieren la contribución de alguien con altos conocimientos de nuestras realidades prácticas. Confía Claudia la solución de varios problemas de arte, en los que prima su sensibilidad femenina, pero preciso de una cooperación como la suya, dedicada y perseverante, en lo concerniente a la parte administrativa. ¿Sería de su agrado colaborar con vuestra amiga por algún tiempo en Táiber? El vídeo comprendió la difícil situación que le fuera preparada. A conciencia no podía aceptar con satisfacción semejante encargo, mas César no necesitaba ordenar lo que deseaba. Augusto replicó el interpelado con reverencia vuestra gentileza honra mis esfuerzos. La deferencia que tales responsabilidades implican constituye para mí un grato deber del corazón. Claudia Sabina esbozó una complacida sonrisa, dirigiéndose satisfecha al emperador. Muy agradecida, César, por la elección de un colaborador tan precioso. Pienso que las obras de Tibur serán la maravilla insuperable del imperio. Adriano sonrió lisonjeado, exclamando cariñoso, como quien estuviese dispensando un raro favor. Está bien. Nos ocuparemos del asunto en el momento oportuno. Y posando una enigmática mirada por las avenidas armoniosas y floridas, donde numerosas parejas paseaban alegremente, agregó, más, ¿qué hacéis aquí, tan jóvenes, atentos a mi palabra llena de rutina y austeridad? Divertíos. La vida romana debe ser un hermoso jardín de placeres. El Elvidio Lucio, obligado por las circunstancias, le dio el brazo a la seductora favorita y se retiró lentamente en su compañía, bajo la mirada generosa complaciente del emperador Augusto. Claudia Sabina no consiguió disimular la irreprimible emoción que interiormente la afligía, en vista de la situación que la había conducido al lado del hombre que la polarizaba sus aspiraciones de mujer. Dados algunos pasos, fue la primera en romper el incómodo silencio, el vídeo dijo con voz casi suplicante reconozco la clase de responsabilidades sociales que nos separan, mas, ¿será posible que me hayas olvidado? Señora respondió el patricio, emocionado y respetuoso dentro de nuestro fuero íntimo todo el pasado debe estar muerto. Si hace tiempo os ofendí me confieso agradecido de vuestro olvido. De otro modo, cualquier aproximación entre nosotros representaría una fórmula de existencia odiosa e imposible. La favorita de Adriano sintió profundamente la firmeza de aquellas palabras que le helaban el corazón inquieto y vehemente, pero replicó sin vacilar, la mujer conquistada jamás podrá considerarse mujer ofendida. Las manos que amamos nunca nos llegan a herir, y yo nunca conseguí olvidar tu amor. Imprimiendo a su voz una inflexión de humildad, agregó, el vídeo, he sufrido mucho, mas te he esperado toda la vida. Vencida y humillada en la juventud, no sucumbí en la desesperación para aguardar, confiante, tu regreso mi amor. ¿Querrías, por ventura, aniquilarme ahora que te vengo a ofrecer, humildemente, todos los tesoros de mi vida reservados con celo para brindártelos? Las últimas palabras fueron subrayadas con profundo desencanto reflejado en su propia cara, y el vídeo Lucio, comprendiendo su decepción, prosiguió sin vacilar, es preciso que consideres que juré fidelidad y dedicación a una criatura generosa y leal. Además de estar también tú casada con un hombre generoso y digno. ¿Acaso desearías quebrar un voto contraído delante de nuestros dioses? Nuestros dioses, repitió la interpelada con un asomo de ironía, ¿y llegan ellos a impedir los numerosos divorcios de tantas personalidades de la corte? ¿Y esos ejemplos, por ventura, no nos llegan de la cima, de los altos puestos donde domina la autoridad directa del emperador? No reparo en ningún obstáculo para, antes que nada, satisfacer mi sensibilidad femenina. Bien se ve replicó el vídeo irónico que desconoces la tradición de un nombre de familia. Los que desean conservar los valores de los siglos que pasaron, no pueden aventurarse con las novedades de la época por permanecer fieles al patrimonio recibido de sus antepasados. Claudia Sabina nerviosamente se mordió los labios al recibir aquella alusión directa de su antigua situación de plebeya, murmurando con altivez, no estoy de acuerdo contigo sobre este particular. Los triunfadores no pueden ser los tradicionalistas, que reciben un nombre hecho para brillar en el mundo y sí, los que superando la propia condición y su medio, saben elevarse hasta las más altas posiciones sociales, como águilas de inteligencia y de sentimiento, obligando al mundo a reconocerles las conquistas y los méritos. El orgulloso romano sintió la rudeza de la réplica,
sin encontrar argumentos inmediatos para responderle con las mismas armas. Entretanto la antigua plebeya agregó con una enigmática sonrisa, a pesar de tu impasibilidad continuaré guardando mis esperanzas. Creo que no dejarás de aceptar el honroso encargo de Augusto para concluir las obras de Tibur, que actualmente constituyen su preocupación de todos los instantes. Sí, murmuró el patricio algo mortificado, habré de cumplir las determinaciones de César. Se preparaba la favorita para replicar, cuando Publicio Marcelo, compañero de Lolio Urbico en sus notables hechos de armas, se aproximó ruidosamente quitándoles la posibilidad de proseguir en la confidencia y les hizo una amable invitación. Amigos, exclamó con exaltada alegría, acerquémonos al lago. Virgilio Prisco va a cantar una de sus más bellas composiciones en homenaje a César. Elvidio y Claudia, envueltos en una onda de llamados alegres, se separaron involuntariamente para atender a las afectuosas invitaciones. En efecto, en los bordes de la gran piscina rodeada de árboles frondosos los convidados se agrupaban con impaciencia. Después de algunos instantes la voz aterciopelada de Virgilio llenaba el ambiente de sonoridades, entre las cuales se destacaban las notas melodiosas de las cítaras y de los laúdes que lo acompañaban. Desde lo alto del trono improvisado, Adriano lo oía con embeleso, recibiendo el homenaje de los súbditos fieles a sus vanidades imperiales. En rápida retrospección acompañemos, no obstante, de su fisonomía de Madonna, mientras que su compañero se mostraba muy emocionado. Conservando en apariencia despreocupado, el prefecto de los pretorianos parecía alejarse intencionalmente de los grandes grupos, deseoso de manifestar los pensamientos secretos que lo atormentaban en lo íntimo. En determinado momento, muy pálido, exclamó en actitud casi suplicante, señora, os vi por primera vez hace más de 20 años, se celebraban vuestros esponsales con un hombre digno y lamenté sinceramente no haber llegado antes para disputaros. Admito que vuestro corazón se alarme con estas inoportunas revelaciones mías, mas, ¿qué hacer? Si un hombre apasionado es siempre la misma criatura en todos los tiempos, ¿que no tiene en cuenta situaciones ni circunstancias para ser sincero? Perdonadme si ofendo vuestra susceptibilidad superior y generosa, pero tengo la ineludible necesidad de afirmaros de viva voz mi amor. Alba Lucinia lo escuchaba penosamente impresionada con esas declaraciones sinceras y apremiantes. Deseó responderle con la austeridad de sus elevados principios como esposa y madre, mas, amarga conmoción parecía paralizarle las cuerdas vocales en esas difíciles circunstancias. Desperdicié mi juventud con los más dolorosos pesares íntimos, mi alma buscó por todas partes en vano a alguien que se pareciese. Resbalé por aventuras escabrosas en mis tristes empresas militares, ansioso de encontrar el corazón que adivino en vuestro pecho. Mi existencia, aunque afortunada, está saturada de amarguras infinitas. ¿Será que no me concederéis el lenitivo de una esperanza? ¿Habré de morir así, extraño e incomprendido? Displicentemente, di mi nombre y posición social a una mujer que se puede satisfacer las aspiraciones elevadas de mi espíritu. Dentro del hogar somos dos desconocidos. Entretanto, señora, nunca pude olvidar vuestro perfil de Madonna, esa mirada divina y calma, donde leo ahora las páginas de luz de vuestra virtud soberana. En mi ambiente social tengo todo lo que a un hombre le es lícito desear: fortuna, privilegios políticos, fama y nombre, peldaños que escalé fácilmente entre las clases más nobles. El corazón, sin embargo, vive en un desaliento irremediable, aspirando a una felicidad que no puede alcanzar. Mientras permanecíais en la provincia, me fue posible contemporizar con las propias amarguras, mas, desde que os he vuelto a ver experimento en el alma un desencadenado Vesubio de llamas. Mis noches están pobladas de inquietudes y pesare, como las de un náufrago que ve en otra parte la isla de su ventura distante e inalcanzable. Decid que vuestro corazón ha de recibir mis súplicas, que me veréis con simpatía a vuestro lado. Si no pudieres corresponder a esta pasión, engañadme al menos con una amistad honrosa y ennoblecedora, reconociendo en mí a uno de vuestros siervos. La noble señora se puso pálida, el corazón le latía. Alarmado, en violento ritmo, señor prefecto consiguió balbucear, casi desfalleciente muchísimo lamento haber inspirado sentimientos de esa naturaleza y no puedo honrarme con vuestro homenaje afectivo, porque vuestras palabras evidencian la violencia de una pasión insensata y desastrosa. Mis deberes sagrados de esposa y de madre me impiden considerar cuando acabáis de decir. Tengo el sincero propósito de considerarnos el caballero ilustre y digno, el amigo dedicado y honesto de mi padre y de mi marido, a cuyo destino, por natural afecto, estoy ligada para siempre.
femeninas de la corte, en razón de su posición y predicamentos, palideció de súbito, al oír el rechazo noble y digno. Valoró en un instante el quilate espiritual de la criatura ardientemente deseada por tantos años. En su interior, mezclado con su amor propio humillado, tenía también un resabio de vergüenza de sí mismo. Bajando, sin embargo, la mirada despechada, habló casi suplicante: no deseo quedar ante vuestros ojos como un espíritu grosero e incomprensivo. La verdad, sin embargo, es que continuaré amándoos de la misma forma. Vuestro formal y delicado rechazo aumenta mi deseo de poseeros. ¿Por cuánto tiempo, oh dioses del Olimpo, proseguiré así, incomprendido y torturado? Al levantar los ojos notó que Alba Lucinia lloraba entristecida. Aquel dolor sereno y justo le penetró el corazón como la punta de una espada. Lolio Urbico sintió por primera vez que su pasión producía sentimientos de angustia y piedad. Señora exclamó afligido perdonadme si os hice llorar con las expresiones imprudentes de mis tristes padecimientos. Os casasteis con un hombre honesto y digno y acabo de cometer la locura de proponeros su deshonra y desventura. Perdonadme. Fui víctima de un instante penoso de criminal demencia. Tened piedad de mí que he vivido hasta ahora abatido y desolado. Un mendigo del Esquilino es más feliz que yo, aunque tienda sus manos hacia la caridad pública. Soy un desgraciado, tened compasión de mi padecer angustioso. Por muchos años guardé para mí estas emociones violentas y penosas y vos sabéis que el alma del soldado ha de ser cruel e insensible, reprimiendo los pensamientos más generosos, o jamás encontré un corazón que comprendiese el mío, razón por la cual no vacilé en ofender vuestra respetable dignidad. Alba Lucinia escuchaba sus súplicas sin comprender los contrastes de esta alma violenta y sensible. Hubo un silencio penoso para ambos, cuando alguien, atravesando la arboleda, exclamaba con voz sonora, muy cerca de sus oídos: venid a escuchar a Virgilio Prisco. Asociémonos a los homenajes a César. Lolio Urbico comprobó la imposibilidad de continuar con sus confidencias y ofreciendo el brazo a la noble señora que lo acompañó con una sonrisa triste, siguieron en dirección al lago, donde, momentos antes, veíamos llegar a Elvidio y a Claudia Sabina. Alrededor del cantante se reunieron todos los invitados en una asamblea compacta y distinta, atenta al homenaje que el emperador recibía, sereno y envanecido. La canción pedida por los anfitriones era un largo poema en el estilo de la época, donde los hechos de Adriano superaban, glorificados, a todas las realizaciones precedentes del imperio. En las expresiones aduladoras del artista, ningún héroe lo había excedido en las hazañas brillantes de Roma. Generales y poetas, cónsules y senadores célebres no se podían comparar con aquel que había tenido la ventura de ser el hijo adoptivo de Trajano. Erguido en lo alto del trono, el emperador daba rienda suelta a su vanidad personal con francas sonrisas. Todos lo rodeaban. Numerosas autoridades estaban allí, asociándose al honroso homenaje de Fabio Cornelio y familia. No podemos olvidar que Elvidia y Cayo Fabricio entonces se encontraban juntos y embebecidos en su risueña primavera de amor, en cuanto a Cnello Lucio, obligado por las circunstancias a estar presente, se apoyaba en el brazo de Celia, medio trémulo por su avanzada edad, deseoso de hacer evidente a sus hijos que su corazón también participaba del júbilo general. Enmudecidos los laúdes, una legión de jóvenes quitó los pétalos a cientos de coronas de rosas traídas por esclavos en grandes bandejas plateadas, y envolvió al trono en una nube de pétalos perfumados. Vibraron nuevas armonías y los bailarines exhibieron nuevas danzas, llenas de movimientos interesantes y extraños. El vino fue copioso, colmando casi todas las mentes de fantasía, y con una caza de fabulosos antílopes. Terminó la fiesta, que permaneció grabada para siempre en la memoria de todo el patriciado. Elvidio Lucio y Alba Lucinia regresaron a su hogar con el peso de una indefinible angustia. Sorprendidos por los acontecimientos inesperados y por las penosas emociones de que habían sido víctimas, se observaba en ambos el recíproco efecto de una confidencia desagradable y dolorosa. Refiriéndose a sentimientos íntimos, la noble señora le dijo a su esposo con tono de amargura: Elvidio, muchas veces deseé ardientemente retornar a Roma, por sentir nostalgia de nuestras amistades y del incomparable ambiente de la ciudad, mas hoy comprendo mejor la calma del campo donde vivíamos sin penosas preocupaciones. Los años en la provincia me desacostumbraron de las intrigas de la corte y de esta clase de fiestas que me cansan profundamente. Elvidio la oyó sintiendo el mismo estado de ánimo, tal era el tedio que lo embargaba después de los espectáculos que le fuera dado observar, considerando también las penosas emociones que le había proporcionado aquella noche. Sí, querida replicó algo confortado
tus palabras le hacen un gran bien a mi corazón. De regreso en Roma, reconozco que estoy también harto de los ambientes de convención y de hipocresía. Temo a la ciudad con sus numerosos peligros para nuestra felicidad, que deseamos sea imperecedera. Y recordando más detenidamente las dolorosas emociones experimentadas horas antes con las confidencias de Sabina, atrajo a su esposa junto a su corazón, agregando con una mirada encendida de súbito esplendor, Lucinia, una idea nueva aflora en mi espíritu. ¿Qué me dirías de nuestra vuelta al campo acogedor y tranquilo? Acordémonos, querida, de que la revolución terminó y no será difícil readquirir las antiguas propiedades de Palestina. Retornaríamos así a nuestra tranquila existencia en la provincia, sin las profundas y dolorosas preocupaciones que aquí nos asaltan. Cuidarías tus flores y yo continuaría guardando los intereses de nuestra casa. Te prometo que haré todo por hacerte la vida menos triste lejos de tus padres. Conservaría con nosotros solamente los esclavos de tu predilección y buscaría constantemente tu consejo para el desarrollo de todos los trabajos. Te llevaría conmigo en todos mis viajes, nunca más te dejaría sola en casa, preocupada y nostálgica. El vidrio Lucio imprimía a su voz un tono singular y profundamente expresivo, como si estuviera pintado ante la mirada llena de lágrimas de la esposa las perspectivas agradables de un cuadro primaveral. Quizás continuaba con los ojos brillantes ¿podríamos volver a Judea para ser aún más alegres y más felices? Nuestra Elvidia tiene el porvenir asegurado con su próximo enlace y quedaría Celia para enriquecer la felicidad hogareña. De vuelta recorreríamos toda Grecia, a fin de visitar el más antiguo jardín de los dioses, y cuando estuviéramos en Samaria y en Idumea habrías de ver las maravillas de mi corazón en el afán de hacerte dichosa y risueña. Pasearíamos, entonces, juntos como antes por los caminos iluminados por la luz de la luna, en el silencio de las noches serenas, para sentir mejor la grandeza de nuestro venturoso amor. Aquí siento nuestra paz familiar amenazada a cada paso. Las intrigas de la corte atormentan mi corazón, sin embargo, somos todavía jóvenes y tenemos delante de nosotros un futuro prámise. Cree, querida, que tengo el ferviente deseo de volver a nuestro remanso de paz, en el seno de la naturaleza calma y generosa. Alba Lucinia lo oía aliviada de las propias angustias. Una lágrima le brillaba a punto de resbalar por sus mejillas, tenía el corazón alborotado por la risueña perspectiva de regresar a la vida provinciana. No obstante el júbilo de esas esperanzas, reflexionaba profundamente. El vídeo exclamó confortada esa perspectiva de volver al ambiente campesino con nuestra felicidad y nuestro amor, consuela mi espíritu abatido. Mas, escucha, ¿y nuestros deberes? ¿Qué dirá mi padre de nuestra actitud, después de haber luchado tanto para reajustar tu situación a la política administrativa del imperio? En fin, deseo si llegase a asumir algún compromiso más serio. Oyendo sus serenas argumentaciones, el patricio recordó súbitamente el compromiso con el emperador, concerniente a las construcciones de Tibur, y se quedó helado, después de la eclosión de sus entusiastas esperanzas. Le informó, entonces, a su compañera, sobre el encargo de César, y ella le respondió con un suspiro de pesar. En este caso exclamó Alba Lucinia con un asomo de contrariedad es tarde para pensar en nuestro inmediato regreso a la provincia. En última instancia hablaré mañana con Fabio Cornelio, les pondré mis aprensiones al respecto y, aunque él no apruebe nuestro regreso, no perdamos las esperanzas, pues los dioses han de permitir nuestra vuelta más tarde. A pesar de la profunda intimidad de aquella efusión de sentimientos, ni uno ni otro tuvieron el coraje necesario para revelar las penosas emociones de aquella noche. Y al día siguiente ambos todavía estaban resentidos del primer embate de las luchas sentimentales que los aguardaban en el ambiente de la gran metrópoli. Elvidio Lucio fue a ver a su suegro y le expuso sin reserva sus planes y deseos. Además de manifestar el propósito de volver a Palestina, habló también de la pretensión imperial de utilizar sus servicios personales en las obras de Tibur. Fabio Cornelio escuchó esas argumentaciones muy sorprendidas, reprobando los proyectos del yerno y opinando que semejante intención demostraba mucha puerilidad de su parte en tales circunstancias. ¿No estaba su posición financiera consolidada? ¿No representaba un factor de paz su permanencia en Roma, al lado de toda la familia? ¿No había conseguido los favores de Adriano, a punto de integrarse en el mecanismo político-administrativo con todas las honras de un tribuno militar? Ante el obstinado rechazo, en voz baja y en tono discreto, Elvidio le relató al suegro sus aventuras juveniles, y le habló de las nuevas pretensiones de Claudia Sabina y de su difícil situación hogareña, en el sagrado amparo de la familia.
El anciano censor oyó su confidencia un tanto sorprendido, mas respondió humildemente: mi hijo, comprendo tus escrúpulos, sin embargo debo hablarte con la misma franqueza con que te confiesas, aclarándote que mi actual situación depende enteramente del apoyo de Lole Urbico y de su mujer en el mundo de la política y de los negocios. Mi posición financiera, infelizmente, es ahora muy precaria, en razón de los numerosos gastos impuestos por las circunstancias. Si te fuera posible, ayúdame en estas contingencias. No rechaces la oportunidad que Adriano te ofrece en Tibur, y haz lo posible por no disgustar a la vengativa de Claudia, principalmente en la actual situación de nuestra vida. El vídeo comprendió la imposibilidad de abandonar al viejo suegro y sincero amigo, en tal coyuntura, y buscó proveerse de energías íntimas, de modo de no dejar traslucir su compulsión. Además, exclamó el censor intentando hacer humorismos para disipar las sombras del ambiente creado entre ambos. Espero que no te dejes vencer por los recelos pueriles en las situaciones más difíciles. No tengas miedo, hijo, de esta o de aquella circunstancia. Y esbozando una benévola sonrisa agregó: ¿sabes lo que decía Lucrecio hace más de 100 años, que la mujer es el animalito santo de los dioses? Ambos rieron, entonces, con espontaneidad y optimismo, aunque íntimamente el vídeo Lucio continuase teniendo sus aprensiones. Por su parte, Alba Lucinia en la mañana de aquel mismo día buscó el consejo de su madre acerca de sus amargas reflexiones, pero Julia Spinter, después de escuchar la exposición de los episodios de la víspera con el corazón tocado de presentimientos angustiosos por la situación de la hija, replicó con los ojos húmedos sin perder fortaleza moral: hijita, le dijo besándola, atravesamos un periodo de luchas amargas, en el que estamos obligados a demostrar toda nuestra capacidad de resistencia. Comprendo tu angustia íntima porque en mi juventud también experimenté esas penosas emociones en el torbellino de las actividades sociales. Si me fuese posible rompería con la situación y con todos, en beneficio de tu tranquilidad, mas aquellas reticencias significaban tal desaliento que Alba Lucinia se conmovió, interpelándola. ¿Qué dices, mamá? Ese más encierra tanta amargura que llega a sorprenderme, pues adivino en tu espíritu preocupaciones quizá más graves que las mías. Ahora, hija, como madre, me importa tu felicidad como la mía propia. No obstante, estoy enterada de los negocios de tu padre y de los lazos que lo unen a la política del prefecto de los pretorianos. Pienso que Fabio no podría desligarse por el momento de Lole Urbico sin graves perjuicios financieros. Ambos se encuentran profundamente vinculados en la situación actual, de modo que, a pesar de la franqueza con que siempre subrayé mis palabras y actos, me veo obligada a aconsejarte la máxima prudencia en pro de la tranquilidad de tu padre que merece nuestros sacrificios. Las palabras de la noble matrona fueron dichas con tono de amarga tristeza. Alba Lucinia, muy pálida después de oír las penosas confidencias, preguntó: ¿pero la situación financiera de mi padre es tan precaria? La fiesta de ayer me daba a entender lo contrario, sí, aclaró Julia Spinter resignada, infelizmente los hechos vienen a justificar mis disgustos íntimos. Conoces el temperamento de tu padre y que no puedo oponerme a sus caprichos. No consideraba necesaria una fiesta como la de ayer para dar a entender que te quiero. Juzgo que esos homenajes deben ser hechos en la intimidad del corazón y de la familia, pero tu padre piensa de modo contrario y debo acompañarlo. Solo los gastos de anoche se elevan a muchos millares de sestercios. Y no es solamente eso. Tus hermanos han disipado casi todo el patrimonio familiar, asumiendo compromisos de toda especie que tu padre se ve obligado a cumplir con los más serios perjuicios para nuestra casa. Como ya sabes, los escándalos de Lucilia Bento obligaron a Sinio a irse a África, donde prosigue, por lo que sabemos, en el mismo camino de placeres fáciles. En cuanto a Rubrio, fue preciso que tu padre le consiguiese una comisión en Campanie, con el fin de intentar la restauración de nuestro equilibrio financiero. En tanto, hija, no ignoras cómo la sociedad nos exige la máscara de la felicidad. En principio, no apruebo la actitud de Fabio, realizando fiestas como la de ayer, pero, al mismo tiempo, me veo forzada a darle la razón, porque un censor tiene que vivir de acuerdo con las convenciones sociales. Alba Lucinia, al escuchar aquellas confidencias, sintió compasión por su progenitora y exclamó: basta, mamá. Yo sé comprenderte. Este asunto debe quedar entre nosotras y yo sabré salar todos los obstáculos. Hasta ayer el vídeo y yo pensábamos en regresar a la provincia, pero veo que papá requiere ahora nuestra ayuda y reconozco que tu corazón necesita del mío para enfrentar las circunstancias de la vida. Julia Spinter, conmovida, abrazó a su hija,
advirtiendo su mirada brillante, como si presintiese algo peligroso para su felicidad. Que los dioses te bendigan, hijita, exclamó casi radiante, te quedarás conmigo, sí, pues aquí he vivido muy incomprendida y muy sola. Apenas nuestra querida Tulia se conserva fiel a mi antiguo afecto, viendo en mí a la madre adoptiva que la providencia le concedió. Los hijos, desde temprano, se apartaron del hogar para tomar por malos caminos y tu padre está siempre ocupado, en conferencias y negocios de Estado. Por algún tiempo, todavía, madre e hija se entretuvieron en la conversación confidencial y cariñosa. La situación general continuó inalterable. Alba Lucinia y el esposo, abandonando el propósito de volver al ambiente provinciano, permanecieron en la capital del imperio e hicieron todo por atender las necesidades domésticas. Al poco tiempo Elvidio Lucio dejó a Nestorio como auxiliar del suegro y partió para Tibur, de modo de cumplir las determinaciones imperiales. Allí encontró a Claudia Sabina ocupando una destacada posición. Fuese por el deseo de distinguirse a los ojos del patricio y de elevarse en su concepto, o fuese que, daba libre expansión a su vocación innata, la esposa del prefecto se hacía notar por sus providencias en la administración de las obras artísticas confiadas a su sensibilidad femenina. Elvidio Lucio fue obligado por las circunstancias a aproximarse a ella, y comprobó de cerca su sorprendente aptitud y la admiró con sinceridad, aunque conservaba el espíritu precavido contra cualquier tentativa de retorno al pasado. Claudia Sabina, entretanto, a pesar de la modificación táctica de sus operaciones sentimentales, guardaba en su interior las mismas pretensiones de siempre. Entretanto Alba Lucinia comenzaba a experimentar en Roma una larga serie de padecimientos morales. Lolio Urbico no había cedido en sus propósitos, no obstante estar consciente de sus elevadas virtudes conyugales, habiendo, con todo, moderado los impulsos. La sociedad romana de entonces amaba los divertimentos y procuraba conservar las tradiciones de libertad en el mecanismo de las relaciones familiares, circunstancia que le permitía visitar la casa del patricio ausente bajo la mirada benévola de Fabio Cornelio, que veía en su cariñoso interés un motivo de honrosa satisfacción para la familia. Empero, la noble señora, que conocía las necesidades paternas, no se sentía con el coraje necesario para confiar al anciano censor sus justos recelos, sometiéndose de ese modo a tolerar la amistad que el prefecto le ofrecía, aceptándola con la intangibilidad de su carácter. Elvidio Lucio iba a su casa quincenalmente. Sin embargo, esas estadías en Roma eran excesivamente cortas para poder solucionar debidamente con la esposa todos los asuntos que los preocupaban. Y el tiempo transcurría, acumulando siempre sus reservas preciosas. Había alguien que se interesaba mucho por la situación del prefecto, espiando fácilmente sus menores pasos. 2 largos meses habían transcurrido en esa situación, cuando un día encontramos a Lucinia y a Tulia en la mayor intimidad, en una conversación amena y confortadora. Después de referirse a hechos sociales sin importancia, la esposa de Elvidio habló confidencialmente de sus amargas impresiones íntimas. Le expuso a la amiga de la infancia sus recelos por la prolongada separación del esposo, que, obedeciendo a caprichosas determinaciones del destino, parecía continuar indefinidamente en la ciudad de predilección imperial. Tulia Sabina la miró fijamente, murmurando en tono discreto, justifico tu inquietud, todavía más porque Elvidio continúa junto a Claudia. ¿Por qué le das tanta importancia a esa circunstancia? Preguntó Alba Lucinia admirada. ¿Nunca supiste, entonces? ¿Qué? Dijo la otra doblemente curiosa. Tulia comprendió que la amiga, lejos de los ruidos de la corte por muchos años, no hubiera llegado a conocer en detalle el pasado. Hace mucho oí decir que Claudia Sabina y Elvidio Lucio tuvieron un idilio en la juventud. Creo que no ignoras que en otros tiempos esa mujer poseía una belleza singular, mucho antes que el destino la arrancase de la pobreza de su condición social. ¿Nunca oíste tampoco la historia de Silano? Preguntó aún Tulia Sabina, aumentando el interés provocado por sus palabras. Sí, sé que Silano es un joven que mi suegro adoptó como su propio hijo y también que cuando él nació mucha gente creyó que era hijo de Elvidio y de una muchacha del pueblo, fruto de sus aventuras juveniles. ¿Pero conoces la historia con todos sus pormenores? Sé apenas que el pequeño fue abandonado en la puerta de Cnello Lucio, que lo recogió con su habitual generosidad.